pero todavía no empezó. Para mí. Junior, siéntate. Ahí dice. Ahí está. Camarógrafo, sí. Junior, frente tuyo. Buenas tardes, ¿puedo pasar? La tolerancia de entrada o de ingreso son 10 minutos, el cual se colocará también. Pasados los 10 minutos, permiso para mí. Ya hemos tenido, al menos virtualmente, nosotros los conocemos personas, a todos, porque algunos ya los conozco. Espero, me imagino, supongo, creo, que ya han venido leyendo, revisando, que han visto los videos de las clases. No digo que han asistido porque de los 390 alumnos que son total, de las 7 aulas, solamente se han conectado 220, 210 y han terminado los 270. Y según domingo en la tarde que están muy ocupados. Bueno, espero que al menos con el video de estos los delegados lo tengan ya realizado. ¿Por qué les digo eso? Porque es importante, demasiado importante los temas iniciales sobre farmacocinética, farmacodinámica, sobre los componentes de las relaciones adversas, interacciones para poder entender gran parte del curso. Y sobre todo el tema de hoy día, de farmacología y temas de grupo. Y otro punto también que les vuelvo a repetir también y les digo a todos los alumnos, farmacología no es nada más que un poquito más una extensión de la parte fisiológica, de la fisiología. Supongo que ustedes son fisiólogos porque tengo entendido de que en estructura y función, como en fisiología es el curso más fácil, es lo que primero que estudian y lo que más estudian, dejando de lado los otros partes, ¿no? Y tenemos base. Entonces, se van a dar cuenta, porque parte del tema va a ser fisiología. Y se supone que no sabemos, yo lo voy a repasar. Voy a tocar un pequeño repaso para ir formando sus hábitos, su ánimo y todo lo demás concerniente a fisiología. Y no solamente fisiología, también vamos a ver parte de otros puntos, como por ejemplo anatomía, que es el sistema nervioso. ¿De qué se divide el sistema nervioso? El sistema nervioso es nervioso periférico, el sistema nervioso central. El central, que ya sabemos que está formado por qué? Por el encéfalo, el tronco encefálico, la médula espinal y el sistema nervioso periférico, formado por el sistema nervioso somático, los pares periféricos, craneales, y el sistema nervioso. Entonces, como ustedes son fisiólogos y anatómicos todo el mundo, verán 4 segmentos medulares unidos. 31 segmentos medulares, del cual cada segmento parte aquí. Entonces tenemos 31 pares aquí. Formación cervicales, 2 dorsales, 4 lumbares, 4 casos y un tiburón. Y los segundos 4 vértebras de y el sistema nervioso autónomo, que es la parte que nosotros no podemos controlar, que es por lo que estamos vivos, por lo que ustedes están conversando, por lo que ustedes están estudiando y sistema nervioso simpático, toracolumbar, porque las fibras parten de la región torácica y lumbar de la médula, y el sistema nervioso parasimpático, donde la fibra parte del tronco encefálico, por el cráneo, y el segmento sacro de la médula. Conforme lo están viendo ahí toracolumbar, me refiero al sistema simpático, cráneo sacro, al sistema nervioso parasimpático.
Recuerda también, en ambos, el sistema nervioso autónomo, ustedes también ya lo han estudiado. Cuando una vez que salen de sus sitios centrales, hacen un relevo en unos ganglios, que se denominan ganglios vegetativos o ganglios autónomos, que se diferencia entre simpático y parasimpático. El simpático tiene los ganglios cerca de la médula, ustedes mismos también. Por lo tanto, me provoca que tenga unas fibras preganglionares, antes del ganglio, cortas y postganglionares largas. A diferencia del parasimpático, que tiene las preganglionares largas y las postganglionares cortas, porque los ganglios están cerca del órgano receptor. Por eso ustedes ya lo saben. Esto ya lo saben, ese es el enseñado en fisiología. Entonces, de aquí también tienen que saber que las funciones y los efectos de ambos son totalmente opuestos. ¿Qué hace el parasimpático en el corazón? ¿Qué produce? Y el simpático sabe lo contrario. El parasimpático produce miosis, el simpático filiasis. ¿Qué hace el parasimpático en el ¿Está prendido el aire? No está apagado. ¿No prendo? Prende. Produce bronco. Produce bronco. Y el simpático broncocondilación. ¿Qué pasa con las glándulas animales que produce el parasimpático? Ya lo lea, lo contrario, se queda reductor. Entonces, eso tiene que ser. Entonces, si hablamos, los receptores del parasimpático son muscarinos, los receptores del simpático son alfa y beta. ¿Qué tipo de antagonismo sucede entre el parasimpático y el simpático? Fisiológico. Muy bien. Un antagonismo fisiológico, porque estamos hablando de dos receptores distintos con funciones distintas. Aquí ven, ¿de dónde parten las fibras del parasimpático? Parten de algunos del mesencéfalo, viajan junto con nervios craneales, como el principal, el motor común, séptimo, noveno y el principal, donde viajan fibras parasimpáticas es el nervio vago, nervio vago, o llamado también neumogástrico. Por ese mismo motivo se llama neumogástrico, porque se va hacia las vísceras. Sí. Por eso vienen los sinónimos cuando le dicen que tiene una reacción vagal. Ustedes escuchan el término vagal, inmediatamente relacionan con el sistema parasimpático. Entonces, para entenderlo es mucho más fácil, que me supongo que así han de haber estudiado, tienen que aprenderse bien al revés y al derecho uno. Obviamente se aprende el parasimpático. Se lo aprende bien qué efectos produce el parasimpático e inmediatamente lo van a aprender qué hace el simpático o qué hace lo contrario. Entonces ustedes se van a estar estudiando uno por uno. Por ejemplo, parasimpático, bronco, y del nuevo se va con el simpático broncocondilación. Están metiéndole doble información al cerebro. Tenemos uno y después lo deduce. No se sabe bien las funciones del parasimpático, no van a entender tampoco cómo actúa un fármaco colinérgico, ni qué hace un fármaco anticolinérgico. Por eso le digo que tiene que estar relacionada de la mano con la fisiología. Imagino que esto ya lo saben. Y la parte sacra, que emite fibras que van hacia los órganos reproductores, el grueso, la parte terminal, y eso tienen que saberlo de verdad. Tienen que saberlo. Si ustedes se dan cuenta, el simpático y el parasimpático parten las fibras preganglionares cortas de aquí y largas del parasimpático y hacen una sinapsis con el ganglio. Es una sinapsis preganglionar. Y si ustedes se dan cuenta, el neurotransmisor es el mismo en ambos. ¿Cuál es? Es el acetilcolina. Entonces, su receptor son
nicotínicos neuronales. Nicotínicos neuronales. ¿Qué tipo de receptores son? Prácticamente tenemos uno aquí que ni siquiera han visto, no tienen ni idea de lo que vamos a hablar. Ya son 2 semanas, van a tener 2 semanas. El examen viene con el tema del día. Con la biología no se estudia en un día, porque claro. Entonces, los receptores nicotínicos son receptores ionotrópicos, de canal ion. Permiten atravesar un canal ion. Son receptores rápidos, duran poco, pero son muy veloces. Entonces, ambos están formados o presentan receptores nicotínicos, en este caso se llaman neuronales, y se activan por la proteína. Estamos hablando de la sinapsis preganglional. En la sinapsis postganglional, es decir, en el órgano efector, puede ser pulmón, bronquios, intestino, corazón, etc. Ahí cambia la cosa. El simpático, norepinefrina, su neurotransmisor y sus receptores alfa y beta. Y el parasimpático, picolina y sus receptores son muscarínicos. Fácil. En fisiología no son. Entonces aquí con dibujitos puede ser que lo mismo que he mencionado, el sistema parasimpático, cráneo sacro, los cráneos se mueven tan lejos, los centrales, y el sistema simpático, la cadena glandular que está cerca, ¿no? Para determinar un poco. El parasimpático tiene, como ven aquí, fibras preganglionales largas con su neurotransmisor que es la acetilcolina y sus receptores nicotínicos neuronales. De estos ganglios parten fibras postganglionales cortas que van a ir hacia los distintos lugares del sistema del ser humano. En el caso del cardiovascular renal, se va también al corazón, se va al bronquio, etc. Su neurotransmisor, la acetilcolina y su receptor sería de la parte sacra parten hacia, como les mencioné en este momento, hacia el órgano masculino, el músculo del cruzón de la vejiga y hacia la pared terminal del colon, cuyo es la acetilcolina y el receptor. El sistema simpático, las fibras preganglionales son cortas, igual la acetilcolina, y también van hacia la médula suprarrenal. Y cada uno de estos receptores son acá nicotínicos neuronales. Lo que yo les dije hace un momento, que en la parte postganglional, en el simpático, su neurotransmisor son catecolaminas, como la adrenalina, noradrenalina, inclusive la dopamina, y la acetilcolina es un parasimpático, hay una excepción, que son las fibras, digamos, del sistema simpático que van hacia las glándulas sudoríparas, cuyo neurotransmisor postganglional es la acetilcolina y sus receptores son. Aquí viene, como siempre les digo el ejemplo, cuando ustedes hacen un ejercicio fuerte, supongamos que suban y bajan una escalera por ahí. Cuando uno hace un ejercicio extremo, provoca calor, quema el cuerpo. Entonces el cuerpo tiene que liberar calor, energía. Si uno no libera calor, el cuerpo colapsa. Quiere sudar por vasodilatación, por aumento de la actividad parasimpática, entonces para eliminar su sudor en gran cantidad. Eso es un sudor también, pero en caso de liberar calor. Pero ¿qué pasa si ustedes van por el cementerio de la medianoche, caminando tranquilos, con sus audífonos, escuchando música de Bad Bunny, y les tocan el hombro? Ustedes voltean y miran ahí. Ponen pálido. ¿Por qué creen que se ponen pálido? Por vasoconstrimación.
simpático. Es el sistema que te da alerta. Empiezas con taquicardia, pones pálido y empiezas a observar. Sudas frío, no sudas frío. Sudas frío que te asusta. El sudor frío se da por acción simpática. Pero hay liberación de acetilcolina. Esta experiencia lo van a ver en los libros que vienen. Entonces, tenemos lo que ya les he mencionado hace un momento, las fibras progesterona que van a producir noradrenalina y que van a ir a distintas partes del organismo, los vasos sanguíneos, el músculo cardíaco, los bronquios, la vejiga, etc. Y cuyos receptores son alfa y beta. En este caso, la noradrenalina actúa sobre alfa 1, alfa 2 y beta 1. Tiene cierta actividad beta 2 que es casi nula. También hay una fibra que va hacia los riñones, que eliminan otra catecolamina, llamada dopamina, que va a activar sus receptores dopaminérgicos, incluso lo hizo de la musculatura renal. Y lo que sale de la médula suprarrenal no va hacia las terminaciones nerviosas, sino hacia dónde va. A la sangre. Si es una glándula endocrina. Es una glándula endocrina. Entonces, acá se libera noradrenalina. Y también van a los diferentes organismos, vasos sanguíneos, el músculo cardíaco. Noradrenalina con sus receptores y la adrenalina que sí tiene actividad como 4, alfa 1, alfa 2, beta 1. Y esto de aquí, ¿qué tipo de receptores son? Tanto los colinérgicos, muscarínicos, como los alfa y beta, metabotrópicos o acoplados a proteína que no. Fácil, ¿no? Eso les han enseñado en fisiología. Necesita todo resumida la fisiología. Pero vamos a la más adelante un poquito más y ahora seguimos con fisiología. La transmisión colinética. ¿Cómo se da la transmisión colinética? Ahí hablamos a nivel celular, a nivel hormonal. La formación de la acetilcolina o la actividad colinética se va a dar en 5 etapas. Primero la biosíntesis, almacenamiento, liberación de la acción sobre el receptor y por último, metabolismo. Porque el neurotransmisor no puede permanecer en el lugar, no va a seguir interactuando sucesivamente, digamos, un cuadro como deseado. Recordar, algo que también se enseñaron, cuáles son las partes de la sinapsis. Membrana presináptica, espacio o hendidura sináptica y la membrana postsináptica. Bueno, eso recuerden que eso vamos a hablar. La biosíntesis, ¿cómo se forma la acetilcolina? La acetilcolina se forma, digamos, por una molécula llamada colina que se forma en el hígado y es transportada hacia dentro de las neuronas. Y también de la acetilcoenzima A, que se forma ¿dónde? Las mitocondrias. ¿Recuerdan? El queridísimo y esperado ciclo de Leo, ¿no? Se llama a partir del piturato, se forma la acetilcoenzima. Esta coenzima A, la colina, y coenzima mediada por la enzima colinoacetiltransferasa, se convierte. Y aquí está la molécula lista para actuar. Pero así directamente no, porque primero tiene que almacenarse. El almacenamiento de la gran cantidad, digamos el 99.9% de la acetilcolina se da en esta vesícula llamada vesícula final. Ingresan a esta vesícula a través de un transporte, un transporte dependiente de hidrógeno. Sale el hidrógeno y ingresa y acá se almacena. La mayor cantidad, la cantidad de acetilcolina que va a actuar en una neurotransmisora. Hay otra pequeña cantidad que se une a las membranas, que están susceptibles como digo, son tan pequeñas las cantidades que no van a tener una actividad, digamos, importante. También se encuentra en el plasma, una vez que se forma, antes de que se metan dentro de la vesícula. Entonces, la que nos importa, o nos interesa a nosotros, es aquella que se encuentra en la vesícula sináptica, que son las que van a producir, digamos, la acción. Entonces, la acetilcolina, ¿cómo se libera?
La que se encuentra disuelta en el citoplasma nos puede escapar hacia la hendidura sináptica, pero es, digamos, tan pequeña las cantidades que no le van a producir una acción. Lo mismo sucede en la que se encuentra unida en la membrana. Puede traspasarse, atravesar la membrana y liberarse sin tomar en cuenta. Pero cuando aparece un potencial de acción, es decir, una actividad neuronal, la neurona se excita, inmediatamente la vesícula sináptica, al despolarizarse la membrana, se une a la membrana presináptica e inmediatamente se libera la acetilcolina, tal como lo están viendo. ¿De acuerdo? Y una vez que se libera, tiene dos destinos, dependiendo de dónde se encuentra. Si se encuentra en el ganglio, ¿qué receptor lo activaría? Nicotínico neuronal. Si se encuentra, digamos, en el órgano efector, muscarina. Bueno, por eso acá he puesto los dos dibujos, ¿no? Los dos. Cuando ustedes vean un dibujo así, me indica que es un receptor ionotropo. Puede ser nicotínicos en este caso, puede ser el NMDA, el N-metilfosfato, puede ser GABA, etc. Son nicotínicos. Y cuando vean ustedes hacer una especie de una pequeña serpiente con dos bolitas por acá, indica el receptor metabotrópico ligado a proteína. En este caso muscarina. Entonces, una vez que actúa, como le dije, si está en el órgano efector, y si está en el ganglio, nicotínico. Y si está, ya hablamos desde el punto de vista somático, encontramos en la placa motora, nicotínico muscular. Nicotínico, eso ya lo saben, ya les he explicado, muy bien. Hablaremos aquí de dos situaciones especiales, dos fármacos o dos sustancias que pueden alterar la liberación. Uno que inhibe la liberación y otro que induce o estimula la liberación. Esto es lo que inhibe la liberación, lo más importante y utilizado es la toxina botulínica. ¿Dónde se produce la toxina botulínica o quién la produce? Bacterias de género Clostridium botulinum, causante de una enfermedad llamada botulitis, que en la actualidad afortunadamente por un periodo vida contaminada. En la actualidad sí, esta neurotoxina fue aislada y utilizada en ciertas patologías y en ciertos también estados de cosméticos o de belleza, ¿no? Por ejemplo, para el cabello, tiene problema en el botox, ¿no? Usan botox al pelo, ¿para qué? Dice que relaja la musculatura cabelludo, otros como melcochita, ¿no? Que inyectan en la cara para botarse las arrugas. Parecen globos de carnavalimiento tal. Pero se utilizan para ciertas enfermedades. La toxina botulínica, que está formada, digamos, casi parecida a la insulina, dos cadenas polipeptídicas, van a ser de dos tipos, como la toxina botulínica tipo A y la tipo A la vamos a utilizar. Por ejemplo, para tortícolis. El tortícolis es un espasmo brusco, sostenido y muy doloroso del músculo posternocleido mastoideo. Es un músculo que se inserta en el cuello. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuándo se inserta en el cuello? La apófisis mastoides. La apófisis mastoides y el esternón. ¿A dónde se inserta el músculo posternocleido mastoideo? El músculo clavícula, ¿qué más? Perdón, ¿y dónde más? ¿Dónde se encuentra la apófisis mastoides? ¿Dónde se encuentra la apófisis mastoides? ¿Dónde se encuentra la apófisis mastoides? Ayer me dijeron en el ojo. O sea que el músculo venía externo, cleido, mastoideo, o sea, ¿cómo va a proteger? Y chicos, se hermosa temporada. ¿Cómo llevo el quinto siglo?
Uno de los muchachos, vamos a tomar un par de cervezas. No, dice, tengo que estudiar fármacos, justo fármacos que vamos a ver. Como a las chicas, como dicen, vamos a hacer y no. Otras enfermedades como la esclerosis múltiple, la parálisis cerebral, la sintonía cervical. Dentro de los inductores de la liberación tenemos la beta-glucosa. Este de aquí no es un fármaco, es una toxina muy poderosa y un veneno poderoso producido por unas pequeñas ranitas altamente venenosas. Que se ha estudiado sí para poder buscar una forma de cómo revertir los efectos en caso de intoxicación, porque ahí abundan en las zonas tropicales, ¿sí? Y algunos nativos lo utilizan para cazar. Inclusive, por vuelta de polarización sináptica, como carece de utilidad terapéutica, solamente se estudia para ver. Y otro tenemos la ionomicina, que se utiliza en el laboratorio, no tiene tampoco uso terapéutico. Destino de la acetilcolina. Una vez que ya salió, se liberó, como ya les mencioné, ¿qué va a hacer? Entonces, va a tener tres opciones. Uno, se va a hidrolizar o metahidrolizar en el mismo espacio sináptico, en la misma entidad sináptica. ¿De acuerdo? A este será por una enzima llamada acetilcolinesterasa. Otra parte va a ir hacia, digamos, el plasma y se va a degradar por otra enzima llamada metilcolinesterasa o pseudocolinesterasa. Y lo otro pues, es lo que va a producir la actividad, o que quiere decir que va a interactuar con lo que va a ser agonista, puede ser muscarínico o. Pues hablaremos de los receptores. ¿Tu nombre? Kiara, ¿cuántos receptores colinérgicos conoces? ¿No dicen que vean estudiando con otra parte? ¿Cuántos son? Dos. ¿Cuántos receptores muscarínicos hay? Si yo les pregunto cuántos tipos de receptores hay, ahí son cuatro. Ionotrópicos, metabotrópicos, ligados enzimas y intercelulares. Ahí están los cuantos. Si yo les pregunto así a secas, ¿cuántos tipos de receptores hay? Pero si yo les pregunto cuántos tipos de receptores colinérgicos hay, son dos. Ya cuando les pregunto cuántos tipos de receptores muscarínicos hay, sí, digamos. También y estudien, por ejemplo, yo les hago una pregunta, esto ya lo hemos hecho la semana pasada. Ya lo hemos hecho la semana pasada. ¿Tu nombre? Kiara. A ver, Kiara. Fase del metabolismo hepático, donde se producen metabolitos activos, inactivos, tóxicos y también activación de profármacos. Fase 1. ¿Qué fase? ¿Y por qué no la fase 2? Solo hay 0 y ¿Cómo es la fase 2? Fase 1. La fase 2 solamente produce estaba en la figurita. Una pregunta así, las alternativas le puse fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5. Y varios me marcaron fase 4, fase 5, fase 3. Eso quiere decir que ni siquiera tienen idea de lo que estoy hablando. Pero la respuesta es 50-50, de fase 1 o fase 2. Ya se olvidaste porque es tu moneda de hablar de los ellos. Pero si te pones a pensar en 3, 4, 5 no existe. Por lo tanto, ¿qué me dan a decirles que no tienen ni idea de lo que está estudiando? Y eso es lo que ellos se van a pasar, lo tienen que saberlo ya. El próximo ciclo les pongo una pregunta así. No,
nicotínicos y los nicotínicos porque son de canal iónico, moleculares, y los muscarínicos que viven por la proteína, que son de metaboclómicos o ligados a proteína G. Son dos tipos de proteínas G que son metidas en los muscarínicos, la GU y la GI, que aquí vamos a ver. Se encuentran, digamos, vamos a ver los nicotínicos que se encuentran en los ganglios neuronales. Se activan, digamos, como son ionotrópicos, inmediatamente permiten la permeabilidad de cationes, en este caso, positivos, inhibidores de hormona. Tenemos sodio, potasio, calcio, pero ¿cuál es el ion principal? O el más importante de los receptores nicotínicos, sodio. Y esto de aquí, como ven, dice provocando el potencial fosfatático excitador. O sea, atraviesa un ion negativo, sería inhibidor. Pero en este caso, los nicotínicos permiten el paso de un ion positivo, que es el sodio. Entonces, como les dije, da una respuesta inmediata, rapidísimo, pero de corta duración. Pero mencioné esto de aquí, ahí está el gráfico. Los nicotínicos tienen 5 subunidades alrededor de un canal. Por eso son canales. Tiene 2 unidades alfa, una beta, una delta, una. Ahí se encuentra el canal ion. Estas letras M son proteínas del mismo no bien importantes, no vayan a confundir con muscarínicos, no tienen nada que ver acá. 2 alfa, una beta, una gamma, una. La unión de la acetilcolina se da en la interfase alfa-gamma y alfa-beta. ¿Dónde estamos produciendo la colina? Alfa-beta y alfa. Los nicotínicos, como ya mencioné, se subdividen en 2 grupos: nicotínicos musculares y nicotínicos neuronales. Los nicotínicos neuronales se subdividen en nicotínicos periféricos y esenciales. Los que tienen menos importancia es este de acá, que se encuentra en el órgano. Los nicotínicos centrales tienen menor importancia clínica desde el punto de vista farmacológico. Entonces, ¿no se encuentra el nicotínico muscular? Placa motora o placa motriz. Y los nicotínicos neuronales en los ganglios vegetativos. También en la médula suprarrenal, ¿no? Como vieron en el gráfico. Y esto de acá se encuentra en el sistema nervioso central, como les dije, sin tener una importancia clínica importante. Ahora hablaremos de los receptores muscarínicos, que son los más abundantes en el organismo, que se encuentran prácticamente todos los órganos. ¿Cuáles de los 5 receptores muscarínicos son excitatorios? Los excitatorios son los impares. M1, M3, M5. Los inhibitorios son los pares M2, M5. De los excitatorios, ¿cuál es el más importante? La mayoría castigadora, ¿no? El hígado, el intestino. ¿Y el que se encuentra de los inhibitorios más importante? El hígado. Los inhibitorios va a producir radicales. En cambio, el M3, como es excitatorio y se encuentra en el intestino, va a aumentar la peristalsis. Se encuentran los bloques que va a producir broncoconstricción. Se encuentran en la vejiga que va a producir contracción muscular, el músculo de la vejiga. Entonces, si ustedes se dan cuenta, M1, M3, M5 son excitatorios, por lo tanto son ligados a proteína G. M2 y M4, que son inhibitorios, son ligados a proteína GI. Entonces, ¿cuál es la enzima que es activada por la proteína GQ? Fosfolipasa, sí. La fosfolipasa. Fosfolipasa. Sus segundos mensajeros son el inositol trifosfato y el diazonicio de la GS es la MP5 y la GI es inhibición de la NS-tasa. Por lo tanto, disminuye la concentración de ácido de AMP cíclico. Se encuentra en el corazón y se encuentra en la mayoría de órganos.
aquí tenemos, ¿no? Los M1 que se encuentran en neuronas ganglionares postsinápticas, que son entéricos de la tarea gástrica, o hay neuronas ganglionares, pero nosotros hablando de postganglionar, después del ganglio vegetativo. Entonces tenemos ganglios entéricos, que son entéricos en el intestino, que vamos a hablar posiblemente de la próxima clase. El M2 que se encuentran principalmente en los nodos sinusal y auriculoventricular. Por eso que su actividad es bajar, disminuir más la frecuencia cardíaca que disminuir la fuerza total. Entonces refieren que son los más abundantes como ya le dije, los órganos como el intestino, tenemos en los bronquios, el M4 que también se encuentra en la vejiga, por ejemplo en el intestino, que es inhibitorio. Entonces cuando hay una actividad colinética, porque hay un aumento de la contracción de la vejiga y una relajación de los intestinos. Por lo tanto, que es intoxica, diga que no es intoxicado y no de nada, también intoxicado. Y los M5 que se encuentran en el músculo ciliar, en el sistema vesicular, se encuentran en el músculo ciliar son los que te van a dar la acomodación del cristalino y el cierre de la pupila. O sea, recuerden que el sistema parasimpático lo va a producir. También se encuentran en la pupila los M1, por si acaso. Metabolismo. Una vez que se libera en el espacio sináptico y el MSM, se va a metabolizar la acetilcolina. Entonces, ¿cuáles son las enzimas que degradan la acetilcolina? Recuerda que la acetilcolinesterasa se encuentra en la membrana, en la espacio sináptico, específicamente en la membrana postsináptica o en la hiergrafia. Ahí se encuentra la acetilcolinesterasa en la membrana postsináptica. Entonces, una vez que la acetilcolina cumplió su función, es inmediatamente degradada por el enzima. Y la enzima la degrada, la hidroliza más que todo la parte en colina y acetal. La colina muchas veces es recaptada y lo otro es eliminada. Y lo que se escapa de la hendidura sináptica va al plasma es degradado por la pseudo. Entonces la pregunta es la siguiente. Entonces, ¿cuántos enzimas hay? Dos. ¿Cuáles son? Ahora recién vamos a hablar de fármacos. Fármacos agonistas de los receptores colinérgicos, llamados parasimpático mimético. Mimético significa que van a activar. Colinérgicos, también agonistas colinérgicos, etc. Más felices sean. Son de dos grupos, los que tienen acción directa, es decir, que van a activar directamente los muscarínicos, y los de acción indirecta, que van a inhibir la acetilcolinesterasa, provocando elevación de la acetilcolina. Estos de aquí activan los dos tipos de receptores, tal como lo ven en el gráfico, directa e indirecta. La directa, ven ahí la flecha, va a activar directamente los receptores muscarínicos. Muscarínicos, porque estamos hablando de un tema parasimpático. El tema parasimpático en el órgano efector se encuentra en los receptores muscarínicos. Y la indirecta, como ya les mencioné, bloquea o inhibe la acetilcolinesterasa. ¿Qué provoca eso? Aumento de la concentración de acetilcolina. Ahí tenemos lo que ven ahí, de glicolina, estados naturales, derivados sintéticos, que solamente tienen acción muscarínica. Y la indirecta, que son fármacos como los carbamatos, los hormonoforados, que van a activar los dos tipos de hablaremos de los de acción directa. Tenemos los receptores de colina, que van a ser los grupos de ácido acético y ácido acético, ácido carbámico. Tenemos acá la misma acetilcolina y la metacolina. Con ácido carbámico tenemos la carbacol, aquí tenemos la muscarínica y la oxocolina o sanonina. Estos fármacos, los primeros que se van a utilizar por vía oral son carbacol y metanecol. Los demás son para uso tópico, sobre todo oftálmico, porque se utilizan en procedimientos de operación. Entonces, ¿cuáles van a ser los efectos farmacológicos de estos fármacos?
¿Cuáles van a ser los efectos farmacológicos? A ver, ¿tiene un efecto farmacológico de un fármaco por ejemplo 10? Pero ¿sabes cómo actúa el paciente? ¿Qué hace la experiencia con la radical, digamos, aumento de prestativo, aumento de digamos, por partes, se mete más carga del cerebro, inmediatamente, si esto no lo vuelvo a repetir, me lo olvido, lo voto, así somos los seres humanos. Entonces, si son agonistas colinérgicos, van a activar los receptores muscarínicos. Entonces, vamos a hablar de los efectos que hace el parasimpático: bradicardia, miosis, diarrea, aumento del peristaltismo, ¿sí? Entonces, consecuencia de la activación de los receptores colinérgicos. Entonces, en el sistema cardiovascular, ¿qué va a producir? Bradicardia, que es la velocidad de conducción. En las vías urinarias, ¿qué va a producir? Lo que hace el parasimpático, lo que hace con la vejiga el parasimpático, aumenta la contracción central. El carbacol, metanecol estimula el difusor y relaja el fluido neuronal. Por eso se utiliza en el caso de atonía vesical, por eso le vuelvo a repetir fisiología. Si no saben la fisiología del tema de eso, no van a saber cómo funciona el cuerpo. Vías respiratorias. ¿Qué hace con los bronquios? Broncoconstricción. Produce broncoconstricción. También aumenta la secreción de las glándulas bronquiales. ¿Cómo se llama eso? Solo veo. ¿Ah? A ver, que llevaba introducción a la medicina. ¿Cómo se llama? Broncorrea, ¿no? Sistema ocular, miosis. Y también reduce la presión intraocular. ¿Por qué reduce la presión intraocular? Porque aumenta el drenaje del humor. En el sistema nervioso central, como estos fármacos no atraviesan adecuadamente la barrera hematoencefálica, los fármacos en las glándulas exocrinas, tanto sudoríparas como salivares, digestivas, lo que le va a aumentar su secreción. La prueba secrecional va a aumentar el peristaltismo. Estos fármacos no atraviesan la barrera hematoencefálica, no se absorben adecuadamente vía oral o se hidrolizan rápidamente, excepto dos fármacos, que es el metanecol y el carbacol, que se pueden utilizar por vía oral para poder y las reacciones adversas, las mismas que produce el sistema parasimpático, pero digamos en exceso, como por ejemplo disnea. ¿Por qué se produciría la disnea? Por la broncoconstricción, la dificultad respiratoria, y eso te va a provocar dolor torácico, te va a provocar tos, como una crisis asmática. ¿Qué tipo de reacción adversa sería? Tipo A, por su propio mecanismo de acción. También puede provocar náuseas y vómitos. ¿Por qué? Porque tenemos receptores muscarínicos, digamos, que pueden provocar, digamos, vómitos. Todos estos efectos son bloqueados por la. Ahora sí hablaremos de la opción indirecta. Esta es la opción indirecta, lo que van a hacer es inhibir la activación. Por lo tanto, van a provocar la activación de ambos. Tenemos los derivados carbánicos. Acá tenemos los de nitrógeno terciario cuaternario. Cuando escuchen ustedes el término nitrógeno terciario o estructura terciaria, quiere decir que son moléculas pequeñas, moléculas pequeñas muy liposolubles. Y las de nitrógeno cuaternario son moléculas más grandes y son poco liposolubles. Por lo tanto, los de nitrógeno cuaternario
no atraviesan la barrera hematoencefálica y tienen dificultad para ser absorbidos por la vía oral. Dentro de los derivados carbámicos tenemos de uso agrícola plaguicidas, los venenos, por ejemplo los sprays que utilizan para matar moscas y cucarachas, tienen los carbamatos, carbaril, propoxur, el baigón. También vienen para uso clínico o terapéutico como la neostigmina, piriostigmina, que vamos a hablar después. Alcoholes simples, cuaternarios, tenemos el hidrofonio y los más temidos como los órganos. Son los más temidos porque como intoxicación o tóxicos son altamente mortales. Y por dos razones fundamentales. Son muy liposolubles, extremadamente liposolubles. Entonces, ¿eso qué le da? ¿Qué le da a la liposolubilidad? Facilidad que atraviese membranas. Por lo tanto, se va a absorber tanto vía cutánea, vía inhalatoria, vía oral. Y rápidamente va a atravesar la barrera hematoencefálica. Y otra, y la más importante, podríamos decir, que se une de forma irreversible permanente a la vida. Entonces, la acetilcolinesterasa tiene una vida, un tiempo de duración de 12 horas. Por lo tanto, si uno se intoxica por los órganos mejorados, la enzima, nueva enzima que se forma, todavía tiene que pasar 12 horas. Se vuelve a reactivar la por eso es altamente mortal. En cambio, los otros dos, los carbamatos y los mejores, son mecanismo de acción, pues inhibe la acetilcolinesterasa. Este es un farmacológico, pues, dependiendo si estimulan receptores muscarínicos o si se estimulan retículos. Ahora voy a regresar a una pregunta. Si estimulan los receptores muscarínicos, ya vieron todo lo que produce, ¿no? Se llama parasimpatia. Pero si estimulo excesivamente los receptores nicotínicos, puedo llevar una parada muscular con su respectiva parada respiratoria. Entonces, veamos cuál es mi prioridad. ¿Revertir los efectos muscarínicos o los efectos nicotínicos? ¿Qué dice por acá? Nicotínicos o muscarínicos. Los muscarínicos. Ustedes digan, doctor, pero si la nicotínico de pronto es una parada respiratoria y para qué va a dejar de respirar, lo intubo y lo pongo con un ambú y lo mantengo vivo. Pero por acción muscarínica, ¿qué va a producir? Broncoconstricción. Se va a cerrar los bronquios, hay un broncorea, el aire no va a pasar, así lo intubes, no va a respirar. Otro, corazón, bradicardia, bloqueo cardíaco y parada cardíaca. Por eso es que el tratamiento de las intoxicaciones por glicolinesteráticos es con atropina. Y la atropina es antimuscarínica. Doctor, pero en mi costa no tengo un aringoscopio ni un... A ver, las costas, donde van a hacer su celón, allá en el reino es muy lejano, entre Kazajistán y Uzbekistán, no tienen eso, pues le caen al gerente, al administrador del centro de salud. Porque en todos los puestos de salud, centro de salud, debe haber un equipo de un coche de paro. Mínimo. Pero si no hay, y tiene que saber usarlo. Y ahí si no saben, al menos como le dije, el paciente se hace parada respiratoria, no se va a morir mientras pueda ventilar. Mientras pueda ventilar, se va a morir. Pero tiene que hacer parada respiratoria. No crean que es como en las películas, que los animan de ahí para que se despierten y se a conversar. A mí que House que les hacen una parada cardíaca y él está conversando. No es así. Porque una parada cardíaca te llega a una posibilidad. Cerebral no sabemos en qué momento hay un kilómetro más. Pueden quedarse fuera, pueden quedar quitados, incluso cantantes de reggaetón, pero no es una parada. Digamos, aquí la acción colinérica depende de la capacidad de atravesar membranas. Por lo tanto, la acción más intensa, como ya mencioné, es de los órganos mejorados más que de los carbamatos.
Efectos. La placa motriz va a ser por efectos nicotínicos. A dosis baja normal, no hay problema, se utiliza en una enfermedad llamada miastenia gravis, que es una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunológico destruye los nicotínicos musculares, provocando debilidad muscular. El tratamiento se utiliza con carbapato, con la antihistamina, cuya función que es inhibir aceticolinasa, mezclada con placer de aceticolina en el espacio sináptico, y por lo tanto tratar de estimular los focos nicotínicos que tienen. Si en dosis muy altas, sí puede provocar fasciculaciones e inclusive parada muscular. En el sistema ocular, como ya les mencioné, ¿qué provoca? Miosis. Y como ven aquí, aumenta el drenaje del humor acuoso, disminuye la presión intraocular. Por eso vamos a usar contra el glaucoma. También produce hiperemia vascular, conjuntival. Hiperemia conjuntival con la ruta ósea. En el aparato digestivo aumenta el peristaltismo, igualito con el aparato abdominal, cardiovascular, bradicardia, entonces alta puede provocar reducción de la referencia para el sistema nervioso central, puede provocar, digamos, situaciones centrales. En este caso, como atraviesa la barrera hematoencefálica con facilidad, sobre todo los órganos perforados, puede provocar parálisis de centros vulvares, con parálisis respiratoria muscular, sobre todo por acción muscular. Dosis bajas hay unos fármacos que se utilizan contra el Alzheimer. Y aquí vamos a ver. Tenemos acá los carbamatos cuaternarios, el hidrofonio y la filotimina, que es un carbamato terciario. Los y piroximina son los más utilizados. Son poco liposolubles, al igual que el hidrofonio, que es un alcohol cuaternario. Estos son cuaternarios. Estos cuaternarios son poco liposolubles. Es una dificultad para atravesar la vía central, no atraviesa la barrera hematoencefálica. Como les dije, en caso de miastenia gravis son las enfermedades que atacan a todos. El hidrofonio, y también se utiliza para revertir los efectos de los cánceres neuromusculares que utilizan en anestesia general para relajar. La filostigmina, por ser un carbamato terciario, tiene más liposolubilidad y puede provocar efectos adversos, por los que mayormente se administran para uso oftalmológico, tóxico. Y los órganos perforados, esos sí que son plaguicidas, altamente liposolubles, atraviesan muy fácilmente las membranas y altamente tóxicos. Y aparte que se unen irreversiblemente a la insulina. Es un fármaco que se puede utilizar en muchas ocasiones. Reacciones adversas son debido, digamos, como reacción adversa, quiere decir con dosis normales. Esto sucede normalmente cuando se da tratamiento para la miastenia gravis, ¿no? Colinérgicas con fasciculaciones puede aparecer. Puede llevar a una parálisis muscular, que es lo que mencionamos parálisis respiratoria. Esto acaso por efectos nicotínicos, o puede llevar por efectos muscarínicos, que puede llevar, ya les mencioné en este momento, hasta inclusive a una parálisis. El tratamiento depende de la dosis y atropía, que es un anticoagulante. Intoxicación, esto también es enseñado en las clases anteriores. Una cosa reacción adversa y otra cosa sobredosis. La intoxicación es una sobredosis. Cuando se da, digamos, de forma casual o intencional, un consumo de altas cantidades de carbono. Entonces, como va a ser mayores cantidades, mayor concentración, la función en la placa motora va a ser más intensa, y la función muscarínica también. Entonces tenemos la intoxicación aguda, que se puede dar intencionalmente, por ejemplo, alguien que se quiso suicidar por ahí, tomó su campeón, ¿no? El campeón, que es una bolsita transmisible. Yo cuando ustedes se vayan a hacer su cerebro, ustedes dicen, hay una medicina. Hay digamos,
abunda la actividad agrícola. Entonces, cuando abunda la actividad agrícola, tengan por seguro que sea una vez, entonces uno va a llegar muy intoxicado por otro lugar. Pero no de forma incidental. Uno por ahí que se ha tomado su paración es uno sobrevive. Y los que se han tomado pues su campeón. A mí me llegó una vez, varias veces, pero uno fue más llamativo. Porque el paciente se había peleado con la esposa. Entonces lo empezó a dejarlo. Él le dijo, si me dejas, me mato. Ella le hizo caso y él se tomó su bolsa de comida. Entonces después de tomarle, él la dejó al costadito ahí con el nombre de la grande y subrayado donde estaba el latido. Pero llegó con un cuadro florido de un síndrome colinar, tanto nicotínico como cocaína. Llegó contracturado, con articulaciones por todos lados, miosis puntiforme, salivando, defecado, orinando y con un dolor abdominal intenso. No aguantaba el dolor, llorando y suplicándome que por favor le salga la vida. No, realmente se vio la cosa seria, porque los dolores abdominales intensos por el alto perisantil. Lo examiné y tenía similancias y roncantes abundantes por aumento de las secreciones y por la abdomen. Entonces, si hay una intoxicación aguda, puede ser por exposición o inhalación, que lo mencioné, exposición oral, o intestinal, y por vía percutánea, que también probablemente puede ser dada por los mismos fumigadores, que pueden caer en la piel, pero son acostumbrados y se sobre el fumo. La intoxicación crónica, que se da también por pacientes que están expuestos constantemente, que no se dan cuenta y absorben pequeñas cantidades, con pequeñas cantidades no se van a morir, pero a la larga puede provocar un cuadro de desmielinización, que eso sí es irreversible. Y esto puede llevar incluso a la muerte. Aplicaciones clínicas. Parálisis motora. Eso es cuando utilizan parálisis antes musculares. Esa es la operación. Nosotros le provocamos una parada respiratoria a los pacientes cuando le dan anestesia. Claro está, pues dormido. Pero va dormido. Imagínense que le provoca una parada muscular estando despierto, que no pueda moverse, así como cuando le da parálisis del sueño igual, a veces desastroso. Entonces, primero lo duermo, luego lo coloco, a menos que sea mi suegra. Bueno, entonces los coloco, los duermo, los intubo y el cirujano puede operar tranquilamente. Una vez que acaba la cirugía corta, hay que revertir los efectos del bloqueante neuromuscular, el bloqueante no va a estar ahí en un ventilador mecánico. Y ahí lo revierto con los carbamatos, como ven ahí, la neostigmina. ¿Qué hace la neostigmina? ¿Qué hace los relajantes musculares? El becuronio. Es un antagonista competitivo de los nicotínicos musculares. Se unen, lo bloquean, entonces ya no hay contracción muscular. Entonces lo relajo, entonces lo puedo intubar. Pero cuando termino la cirugía quiero que vuelva a respirar. Yo le coloco neostigmina. ¿Con qué finalidad le coloco la neostigmina? Incrementar la concentración de la acetilicolina y inhibo la acetilicolina. Entonces, como el becuronio, el bloqueante neuromuscular, es un fármaco antagonista competitivo de la acetilicolina, la compiten por el mismo receptor. ¿Y quién gana? El que tiene mayor concentración. Entonces, al aumentar la concentración de la acetilicolina, empieza a desplazar al becuronio de la nicotina. Y así el paciente empieza a respirar nuevamente y a recuperar la concentración. Se despierta, se estuvo y no pasa nada. No se da en necesidad general. Cuando él se despierta, doctor, ¿dónde me lleva? Me llevo del calle. En caso de miastenia gravis, como ya lo mencioné, una enfermedad autoinmune, en la que se le da el fármaco de los polos, antimina, filotoximina, y paralítico, que muchas veces sucede postquirúrgico, ya que se manipula los intestinos y ya no empiezan a mover. Ahí se administra betanecol y oral, como dice betanecol, que es un agonista muscarínico directo. Tenemos, en caso de atonía vesical, que ya lo mencioné hace un momento, yo también el betanecol, por la intención de que hace los fármacos con un músculo directo, un músculo defensor, contrae la vejiga. Tiene una atonía vesical, la vejiga no se mueve,
fármaco y empieza a contraerse. Para el glaucoma también, como la pilocarpina, por ejemplo. ¿Qué hace? Disminuye la presión, aumenta el drenaje del pulmón. En el caso de Alzheimer, le dije que hay otros fármacos como el ondansetron y la aspirina pueden beneficiarse para el cuadro. Entonces, tenemos la intoxicación por anticolinestrásico que me mencionaba hace un momento. Por más general, aquí están los síntomas. ¿Qué tipo de síntomas son estos? Síntomas o signos muscarínicos. Entonces, lo que ustedes conocen de lo que hace el parasimpático, el tatérino, y se convierte en signos distintos. Cialorrea, hiperperistaltismo, el paciente se defeca, se orina, hay disnea por la broncoconstricción, dolor torácico, tos, así como una pieza, hay dolor abdominal intenso por el hiperperistaltismo, etc. Aquí tenemos las principales plaguicidas sobre el reforzado, las principales plaguicidas de calor. Y los efectos nicotínicos, como se dan cuenta acá, pueden ser lo que se da en la placa motora, que son nicotínicos musculares, desde calambres, debilidad, fasciculaciones, dolor muscular y por último parálisis flácida, llevando una parálisis respiratoria. Y lo que se da en las sinapsis ganglionares, que son transitorios, son los síntomas producidos por las sinapsis ganglionares, nicotínicos, puede haber cefalea, hipertensión, mareo, falleza, cáncer, los síntomas muscarínicos van a predominar. En caso de tratamiento, pues medidas de apoyo, evitar que continúe la absorción. Si un paciente lo ha ingerido, pues se tiene que hacer lavado gástrico, siempre y cuando el paciente esté despierto. No le van a poner al paciente un lavado gástrico, le ponen una zona y empiezan a lavar estando inconsciente, porque se va a aspirar. Claro está que si el paciente está intubado no hay problema, meterle 20 litros de agua si quiere por el estómago. No hay problema porque la vía aérea ya está protegida. Si no está intubado, solamente cuando esté despierto se hace un lavado gástrico. Si el caso es para evitar o disminuir la absorción percutánea, se le va a quitar la ropa donde se murió, se le pone con el veneno y si es posible, si está despierto, bañando al paciente. Vías respiratorias libres. Aquí se utiliza como medida de apoyo, digamos, la respiración asistida. ¿Y qué decir con la respiración asistida? Bolsear o ventilación mecánica. ¿Por qué? Por la parálisis muscular. Pero si ustedes se dan cuenta, no te hablan de acciones antagonizadas, acciones nicotínicas, que es lo que te va a matar. ¿Qué se le administra? Y la dosificación. Y la reactivación de la acetilcolinesterásica, esta es con los órganos fosforados. Y se utiliza la oxina, pralidoxina o viroxina. ¿Qué tipo de antagonismo hacen las oxinas con el órgano fosforado? Químico. Las toxinas vienen y se unen al órgano fosforado endotelial. Eficacia dentro de las primeras 12 horas. ¿Por qué? Por lo que les dije. Porque después de 12 horas ya hay nueva enzima y ya no es necesario la enzima. Pero ojo, en nuestro querido Perú, que por el orgullo de ser peruano estoy feliz, dice la canción, no hay. Bueno, no en todos los lugares, en algunos sitios raramente puede haber encontrar. Entonces ustedes están en un pozo y es un paciente intoxicado por órganos fosforados y no hay cómo evacuar, se cayó el cerro, no hay paso, etc. Tiene que tratar. Y por órganos fosforados no hay oximas, ¿no? Pero ustedes habían dicho que sin oximas no hay que dejarlo morir. Si no hay oximas, atropina hasta que desaparezcan los efectos porque son irreversibles. ¿Cuánto tiempo tenemos? 12 horas.
bien. Continuamos con los antagonistas de los receptores, llamados también parasimpáticos líticos, anticolinérgicos, antimuscarínicos, anticolinérgicos. ¿Qué van a hacer? Si ustedes miren esta imagen, mírenla bien. Este de aquí es el receptor muscarínico. Este es la anticolina, este es la atropina y este es la escopolamina. Estos dos, la atropina y escopolamina, frente a la anticolina, ¿qué tipo de antagonismo ven? Cuando compiten por el mismo sitio del mismo receptor. Aquí redondito y aquí. Antagonista, compite. Entonces, no es un antagonismo definitivo, anticolinérgico. ¿Qué va a producir en las glándulas salivales del estómago? Va a sacar, va a disminuir la secreción de las glándulas salivales, de las glándulas bronquiales y de las glándulas sudoríneas. ¿Qué va a producir en el ojo? La mineralización. Lo contrario. Igualito disminuye el hay un cólico, el cólico terminal se da por un aumento de la presa, entonces se da su manteca móvil con escopolamina. Va a afectar también a disminuir la secreción gástrica. Tenemos, según su origen, los naturales, como la atropina, se encuentra en el ácido trópico, que se encuentra, por ejemplo, en una planta llamada Atropa belladona. Escopolamina que se encuentra en la planta diosina, por lo tanto a la escopolamina se le llama también diosina. Escopolamina, perdón, o diosina. Tenemos los sintéticos y semisintéticos, o matropina, por ejemplo, que se usa en términos oftalmológicos para dilatar la pupila, para procedimientos, como la butilescopolamina, que es igual que la escopolamina, pero con una cuaternaria. Tenemos el hipratrópico y idiotrópico que utiliza en caso de asma o EPOC. La butilescopolamina o butilbromuro de escopolamina es la escopolamina o un nitrógeno cuaternal. ¿Qué hacen los bronquios los anticolinérgicos? Broncodilatación. Por eso es que estos dos fármacos, el bromuro de infratropio y el bromuro de diatropio, se utilizan como broncodilatadores para el tratamiento del antibiótico. Nosotros como atropicamida, que también sirve para dilatar la pupila, las atrofinas. Según su estructura química, podemos hablar acá, como ya mencioné, de estructura terciaria y cuaternaria. Terciaria tenemos la atropina de cabeza, la escopolamina. Cuaternaria, que no se absorbe adecuadamente por el tejido digestivo, no atraviesa la barrera hematocefálica. Tenemos el hipratropio, el biotropio, que se utilizan para el asma, y aquí tenemos la butilescopolamina. Tenemos los no selectivos, como la atropina, por ejemplo, la escopolamina, los más usados. Y selectivos, hablando que directamente inhiben o bloquean. La disciplina de nuevo no se utiliza para los basales o para los proteínas. Entonces acá hablamos de lo mismo que hemos dicho en su momento. El tubo digestivo que hace disminuye la peristalsis, disminuye la secreción glandular. En las vías urinarias, ¿qué hace con la vejiga? Relaja la vejiga. Por eso es que estos fármacos, la próstata del varón, por ahí atraviesa la uretra total. Entonces, cuando un paciente está con hipertensión benigna de próstata grande, esa uretra prostática se mantiene semiabierta por el efecto de la vejiga. El paciente va a orinar con dificultad, a poco se orina. Por ejemplo, si usted le da algo anticolinérgico, que
esa vejiga se relaja y esa próstata colapsa y esa uretra se... Y ahí sí el paciente ya no va a poder dormir. No va a poder, ese cerró. Por eso que estos fármacos tienen que tener, digamos, precaución en pacientes con hiperplasia benigna. ¿El aparato cardiovascular que va a producir? ¿Qué dice ahí? ¿Qué va a producir entonces? Taquicardia. Si hablo que reduzco el tono vagal, estoy diciendo que reduzco la actividad colinérgica. Va a producir taquicardia. ¿El sistema ocular que va a producir? Hidriasis y en el humor acuoso que va a producir. Disminución de la sensación de drenaje líquido acuoso, por lo tanto, termina produciendo aumento de la presión intraocular. Por lo tanto, estos fármacos también deben tener precaución porque están contraindicados con glaucoma. Las glándulas, como dije, disminuyen la secreción del aparato respiratorio, provoca broncodilatación y disminución de la secreción de los. El sistema nervioso depende si se atraviesa la barrera hematocefálica o no, porque si la atraviesa sí puede provocar bloqueo vestibular, puede provocar mareos y también puede provocar agitación psicomotriz, sobre todo en adultos mayores. Se absorben bien por el tubo digestivo los de hidrógeno terciario, como la tropina y la escopolamina. También a través de la barrera hematocefálica y está por la leche. Su vía media de 2 horas y en disminución. La estación menor tenemos la pomada de escopolamina, que ya no se usa, también llaman pomada de belladona para algunas construcciones. Lo llamamos hidrógeno cuaternario, que nos absorben a través de la barrera hematocefálica. Algunos hidroxidonato muy útil a la persona, vamos a hablar después. Reacciones adversas es por los efectos, digamos, contrarios. Este tipo de síndrome antisónico. Los periféricos. Hablamos de primera, problema leve, puede llevar una simple sequedad de boca, puede incrementar amidriasis, visión borrosa y en tercer grado puede provocar anormalidad en la conducción cardíaca, es decir, arritmias y te pueden llevar a la muerte. La atropina es tóxica en dosis altas. Antiguamente utilizaban el extracto de la planta Atropa belladona para matar. Por eso es que Atropa viene del dios Atropos, uno de los dioses de la muerte y de la estructura griega. Bloqueo central, estamos hablando del sistema nervioso central. Pueden ser leves, desde cambio de humor, moderados, incluso severos, con desorientación, alucinaciones y coma. La dosificación mortal en niños es de 10 miligramos, pero ustedes de forma incidental pueden ingerir alguno de estos fármacos. Los antimuscarínicos semisintéticos que han sido ya modificados, tenemos Latopio y Tiotropio, vamos a hablar la próxima semana, sirven para el asma, son broncodilatadores. Omatropina y tropicamida son de estructura terciaria de utilización tópica a nivel ocular. ¿Qué hacen estos fármacos en la actividad? Entonces para eso se utiliza. ¿Para qué? Para dilatar el iris y poder hacer un fondo de ojo o algún procedimiento. Eso utilizan los oftalmólogos. Diciclomelina relaja la fibra oculariza, es un antiespasmódico, similar a la escopolamina. Aquí tenemos la metilescopolamina o butilbromuloescopolamina, la que recordamos conmigo. Es una modificación de la escopolamina que es natural, agregándole un hidrógeno cuaternario. ¿Con qué finalidad de que este fármaco no atraviese la barrera hematocefálica? Tenemos la oxibutinina, cuya función es se usa para la vesícula hiperactiva. Recuerden que esto de aquí relaja el músculo, provocando disminución de esta alteración en la presión. Tenemos estos de acá, selectivos,
que se utilizan para enfermedades de ganglios basales. Y este fármaco que es el cloruro de glicopironio o glicopirolato, que tiene los mismos efectos de la atropina, con una diferencia que no realiza la la dominioterapia que ya hemos hablado. Bloqueo de la actividad parasital como se y por último tenemos sobre los fármacos musculares que van en la placa motora. Tenemos dos grandes grupos, los despolarizantes, que el mismo nombre lo dice. ¿Por qué? Porque van a ser agonistas. Van a bloquear todos los receptores de la placa motora de forma tan brusca que el músculo termina relajándose en lugar de contraer, ya que los efectos nicotínicos son rápidos. Este fármaco se va a metabolizar en el plasma por la célula poliintegrada. Se da, digamos, se utiliza para hacer las situaciones de emergencia o de incubación rápida. Los no despolarizantes son un ejemplo que le di hace un momento. Son antagonistas competitivos. ¿Verdad? Tienen la contracción muscular provocando la acción completa. Y tenemos los despolarizantes, las glicolina o los ametonios, y los no despolarizantes que vienen en los grupos, los aminoesteroides y la benzodiazepina. ¿En qué se diferencian estos dos? En el metabolismo. Los aminoesteroides, donde tenemos el becuronio y el glucuronio, se metabolizan en el hígado. Las benzodiazepinas, la primera que se descubrió fue la tuberculina del tulare. Tenemos el atracurio y el cisatracurio. Esto de acá se metaboliza en el plasma. La diferencia de los. Por eso es muy útil el paciente con insuficiencia hepática, por ejemplo. Muy bien, ¿preguntas? La benzodiazepina. ¿Preguntas? Un chico le doy 10 minutos de break. Hay que estar rayando. Estaba que tomaba fotos para el